Buenos días, bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad Solidarista. Iniciamos un nuevo espacio de Actualidad Solidarista. Le recordamos que es un espacio creado por Cuarzo con el patrocinio de Banco Promérica para brindar información clave y actualizada para el sector, ofreciendo la tranquilidad, confianza y respaldo que necesitan para tomar decisiones seguras y estratégicas. Comenzamos enviando un cordial saludo a todos los que ya están conectados. Por favor, escríbanos en el chat el nombre de su asociación y la zona del país desde el cual nos están acompañando. En estos momentos vamos a proceder a proyectar parte de las personas que nos están acompañando esta mañana. Queremos saludar a don Hernán Solano, también por acá don Emerson Marín Cascante nos dice muy buenos días a todos. Acemigra nos está acompañando esta mañana. Muy buenos días para todos los presentes. También don Harold Arce Ramos nos dice muy buenos días, mis mejores deseos para todos para este 2026. Don Mauricio Quesada de Asumedical nos dice y nos está acompañando. Muy buenos días, don Mauricio, también por ahí. Nos acompaña don Hernán Solano de la Asociación Solidarista de Empleados de la Contraloría General. Desde ASEMPO también nos acompaña esta mañana, así como también la Asociación Solidarista de Distribuidora de Café Montaña y Afines. Son parte de los saludos y de las solidaristas que nos acompañan esta mañana. Antes de iniciar, queremos presentarle Asambleas 360, la plataforma que le permite gestionar convocatorias, registros y votaciones en modalidad virtual, presencial o híbrida. Todo desde un único lugar, haciendo sus asambleas más ágiles y conectadas. Con esta solución, las asambleas se vuelven más fluidas y eficientes, adaptándose a las necesidades actuales de su asociación. Además, nuestra nueva sede en WeWork ofrece un entorno moderno, ideal para garantizar el éxito de su asamblea. Si aún no ha reservado su espacio, escríbanos al correo nuevosnegocios@cuarzo.com y con gusto le asesoramos. Hoy hablaremos de tendencias económicas 2026, pero primero queremos saber cómo visualizan el impacto de la economía en sus asociaciones y qué medidas están considerando para adaptarse este 2026. Les invitamos a que dejen sus comentarios en el chat. Hoy nos acompaña don Eric Vargas Subirós, analista económico, administrador de portafolios de inversión y gerente de estrategia de inversiones en varios puestos de bolsa y firmas de asesoría de inversiones. Desde hace más de 13 años labora para Banco Promérica y al cual procedemos a darle la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Eric. Adelante, bienvenido a Actualidad Solidarista. Muchas gracias, don Mauricio, y muy buenos días para todos los que nos acompañan. Es realmente un honor poder compartir con ustedes nuestra visión sobre el entorno económico y tratar de darles algunos consejos y algunas ideas que puedan ayudarles a gestionar de mejor manera sus inversiones. Así que estamos a la orden y de nuevo muchas gracias por su presencia este día. Ante Mauricio. Muy bien, muchísimas gracias a don Eric por acompañarnos esta mañana. También queremos saludar esta mañana a don Efraín Rojas, quien es ejecutivo de Relaciones Empresariales de Banco Promérica, quien nos acompaña también el día de hoy. Muy buenos días, don Efraín. Adelante, tiene usted la palabra. Buenos días, Mauricio. Buenos días, don Eric, a todos los presentes. Saludos, desearles un feliz y bendecido 2026, es la primera reunión del año, esperando en Dios que todo les salga súper bien a nivel profesional y a nivel personal. Acá estamos a la orden para hacer negocios, para ir incrementando ahí las relaciones comerciales y con todo gusto nos vemos al ratito. Mauricio, por favor, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a don Efraín. Muy bien, vamos a entrar de lleno en el tema de hoy. Durante la presentación, los invitamos a que nos dejen sus preguntas en el chat de Teams. Al finalizar, estaremos respondiendo en vivo sus inquietudes. Y seguidamente, pues les agradecemos a ambos por acompañarnos. Seguidamente, don Eric, le invitamos a compartir su presentación y presentarnos el tema del día de hoy, que como lo ven en sus pantallas es perspectivas económicas para el 2026. Sin más, don Eric, adelante, tiene usted la palabra.
Muy amable, muchas gracias. Perfecto, vamos a entrar en materia. Sin embargo, antes de entrar a hablar de Costa Rica, creo que es importantísimo que le dediquemos unos minutos a hablar del entorno internacional, que es el que nos podría generar algunas tendencias que podrían determinar finalmente el comportamiento de la economía de Costa Rica. Entonces vamos a empezar hablando particularmente de la economía de Estados Unidos. Bueno, aquí tal vez le pasamos un poquito la agenda. Después de hablar de la parte internacional, entramos en temas de Costa Rica, vamos a hablar de la actividad económica, el crecimiento, básicamente, que vemos en el país, liquidez y crédito, sobre los precios. Bueno, ahí vamos a hablar de un precio muy importante para todos, que es el tipo de cambio, y también del índice de precios, por supuesto. La balanza de pagos después es la que nos va a dar mejores señales de qué poder esperar hacia el futuro del tipo de cambio, y cerramos hablando de finanzas públicas, básicamente. Ese es el plan de vuelo que tenemos para esta mañana. Entonces empezamos hablando sobre el entorno internacional y hablamos sobre la economía de Estados Unidos. Estados Unidos es una economía que está creciendo a un ritmo moderado, está creciendo relativamente lento. Este gráfico que vemos acá nos refleja el crecimiento del PIB, es la línea café. Aquí vemos que el año pasado tuvo una caída en el primer trimestre, pero un rebote en el segundo. Ese efecto en realidad fue por el tema de los aranceles que aplicaron en Estados Unidos a inicios del mes de abril. Poco eso, una caída, pero tuvo un efecto rebote. Sin embargo, si vemos aquí una línea punteada que nos lleva el promedio del crecimiento, en realidad vemos que ese promedio está ubicado alrededor del 2%. Entonces, es una velocidad de crecimiento relativamente lenta en los Estados Unidos, y ese es en realidad el motivo también por el cual están bajando las tasas de interés en los Estados Unidos, ¿verdad? Para tratar de que haya un poco más de crecimiento económico. Es que están ya empezando, que ya han bajado bastante las tasas de interés, y creemos que eso todavía podría continuar un poco más. Entonces, otro factor importante que tenemos, a pesar de que la economía en general en Estados Unidos está creciendo relativamente lento, hay una revolución muy significativa que está ocurriendo en estos momentos, que estoy seguro que ya todos están muy familiarizados con ella, que es la inteligencia artificial. El desarrollo de estas tecnologías está teniendo impactos que ya se empiezan a notar, por ejemplo, en la productividad de los trabajadores, también en una menor contratación también de empleados en posiciones iniciales, digamos, en los puestos donde normalmente contratan personas sin experiencia que están empezando a hacer normalmente labores que suelen ser un poquito más repetitivas, más operativas. Bueno, ahí esos puestos es donde se están perdiendo nuevos empleos, en parte por esas ganancias en eficiencia y en productividad también que está teniendo el resto de la población. Otro impacto muy importante que vemos en este gráfico aquí abajo de la inteligencia artificial es en el valor de mercado de las compañías que están asociadas a este negocio. De hecho, son 7 grandes compañías en el mercado accionario estadounidense del área de tecnología las que han liderado el desempeño del mercado accionario en Estados Unidos. Y esto nos refleja la fuerza que tiene esta revolución. Aquí vemos, por ejemplo, en línea verde es el valor de mercado de la compañía NVIDIA, que es la principal productora de alta capacidad. Tenemos, por ejemplo, también aquí a Google, que con su plataforma de inteligencia artificial, que lanzó hace algunos meses con una renovación importante, también ha tenido avances muy significativos. Entonces, esta revolución de la inteligencia artificial tiene esos dos efectos principalmente en el corto plazo, ¿verdad? Que son el aumento en la productividad de los trabajadores. Eso también ayuda a que la inflación sea baja, ¿verdad? Porque si mejora la productividad de los trabajadores, eso ayuda a que las empresas mantengan bajos sus costos, y al controlar sus costos pueden también mantener bajos los precios de sus productos finales. Entonces, esas ganancias en productividad se traducen en ese beneficio para la sociedad de menos inflación. Y el aspecto menos positivo tiene que ver con esa menor contratación de personas que ya se está empezando a reflejar, y esa menor contratación de personas a su vez ayuda a que la Reserva Federal vaya a bajar las tasas de interés. Aquí vemos la tasa de desempleo en Estados Unidos, es esta línea verde que vemos arriba. Este pico acá fue la pandemia, ¿verdad? Que llegó arriba del 15%.
ya después más bien cayó a niveles históricamente bajos y vemos que el desempleo en Estados Unidos está subiendo un poquito a un ritmo moderado. Todavía es un desempleo bajo, está en 4,4%. Pero lo que sí es interesante es ver que aunque es bajo, la tendencia es hacia arriba, ¿verdad? Entonces, el hecho de que esté subiendo el desempleo en una economía que está creciendo lento es lo que hace ver que es una economía que está relativamente fría en este momento, ¿verdad? Se puede calentar, por supuesto, ¿y qué la puede calentar? Bueno, lo que acabamos de ver, la revolución de inteligencia artificial, perfectamente es un proceso que podría más adelante devolverle velocidad y dinamismo a la economía de los Estados Unidos. Pero en este momento sí tenemos que reconocer que a pesar de ese tema que está avanzando en el fondo, tenemos una economía que se ha desacelerado. ¿Y por qué se ha desacelerado Estados Unidos? En parte por las tasas de interés tan altas que tuvieron por bastante tiempo, que fueron necesarias para aplacar la inflación que tuvieron. Bueno, aquí vemos la inflación como venía a niveles muy altos. Bueno, en 2004 ya lo habían bajado a niveles más o menos del 4%, esto venía de niveles del 9% en el 2022. Vean como ya ha bajado y está ahorita en niveles cercanos al 3%. Eso es cerca del nivel objetivo, pero todavía no ha llegado. La meta en Estados Unidos es 2%, que es esta línea gris que tenemos acá. Entonces la inflación, aunque ha bajado, todavía no ha logrado llegar exactamente a la meta. Esto es algo que más bien es un contrapeso que no le permite a la Reserva Federal bajar tanto las tasas de interés como quisieran. Entonces, digamos que la Fed tiene un dilema en este año, porque la Fed quisiera bajar las tasas de interés para ayudar al mercado laboral, ¿verdad? Para que haya más contratación y para que el desempleo no siga subiendo. Pero el problema es que si baja mucho las tasas de interés, la inflación puede volver a subir. ¿Y qué pasa si no las baja las tasas de interés? Bueno, entonces se puede enfriar un poco la economía. Entonces, esa es la disyuntiva que enfrenta en este momento la Reserva Federal. El mercado lo que está apuntando es a que van a haber 1 o 2 recortes más en la tasa de interés este año. Una de las interrogantes que se va a resolver pronto tiene que ver con la gestión de la Reserva Federal y la conducción de las tasas. Aquí vemos la línea negra que baja como en gradas. Esa es la tasa de interés de la Reserva Federal, es como la tasa de política monetaria de Estados Unidos. Entonces vemos que venía de niveles del 5,5%, ese fue el nivel más alto que llegó. En el 2024 la bajaron en un punto, bueno, en 3 ocasiones, de 5,50 la bajaron a 4,50. El año pasado la bajaron todavía más, de 4,50 a 3,75. Este año los futuros nos están anticipando que van a haber un recorte más o 2. Bueno, la Reserva Federal nos dice que va a recortar una vez más, llevando la tasa a 3,50. El mercado de futuros dice que va a recortar 2 veces más, llevándola a 3,25. En realidad nadie conoce el futuro, ¿verdad? Nadie sabe qué es lo que va a pasar, porque, bueno, todo puede cambiar. Puede ser que la inflación vuelva a subir, pueden ocurrir 1000 cosas. Pero bueno, basados en la perspectiva y con la información que tenemos al día de hoy, todo apunta a que van a estar bajando entre 1 o 2 veces más, pero ya no serían bajas tan fuertes como las que vimos en los últimos 2 años. Entonces, esa es otra conclusión importante que tenemos que tener. Las tasas de interés en dólares han disminuido, puede ser que sigan bajando un poquito más, pero ya va a llegar pronto el momento en que se van a estabilizar y no tendremos, tal vez vamos a tener una pausa, entonces, en estos recortes que podrían reanudarse en el segundo semestre en caso de que sean necesarios. Bueno, tenemos algunos eventos también importantes que se van a resolver en las próximas semanas. Uno de ellos tiene que ver con la elección del próximo presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es como decir el Banco Central de Estados Unidos. Esto ha estado cambiando muy rápidamente y el mercado le ha estado poniendo mucha atención a las probabilidades de quién va a ser el sustituto de Powell, que es el presidente que ya le vence su plazo. Teníamos el mercado un poco preocupado porque había un potencial contendiente para el puesto de apellido Hassett,
Kevin Hassett se llamaba, que es el asesor más cercano del presidente Trump, es el presidente del Comité Económico Nacional, que el mercado lo que temía era que él fuera muy complaciente con los deseos de la Casa Blanca, básicamente. Entonces, que como el presidente Trump ha expresado su interés de que bajen rápidamente las tasas de interés, al mercado lo preocupaba que si nombraban a ese economista, entonces podría perderse la independencia de la Reserva Federal y que eso pondría en riesgo la credibilidad del control de la inflación en Estados Unidos. Bueno, en días recientes, vean que la probabilidad, esto es un mercado de predicciones en Estados Unidos, vean que estaba muy parejo, ¿verdad? Entre Kevin Hassett y Kevin Warsh, que es el otro contendiente. Kevin Warsh sí es un economista muy respetado por el mercado. Él es una persona que sí es ha sido muy consistente con sus posiciones en el control de la inflación. Entonces, realmente el mercado ha favorecido y confiaría mucho más en la conducción de política monetaria del señor Warsh. En días recientes ya Trump acaba de dar algunas declaraciones de que parece que Hassett ya no va a ser elegido. De nuevo, el presidente Trump es el que escoge al sucesor. Tiene que ser ratificado por el Senado, pero como los republicanos controlan el Senado, casi que es un hecho que a quien escoja a Trump va a ser finalmente quien dirija la Reserva Federal. Entonces, en este momento parece que va a ser Kevin Warsh, que es una persona respetada, así que esto era un riesgo que lo estábamos viendo si escogían a Kevin Hassett por la posible pérdida de credibilidad y de independencia de la Reserva Federal, pero parece que ese no va a ser el caso, al menos las probabilidades han disminuido de ese escenario. Y entonces en este momento parece que Kevin Warsh es el principal candidato. Tenemos también tienen en Estados Unidos elecciones en noviembre de mitad de periodo, van a tener elecciones del Congreso y del Senado, y parece que las encuestas apuntan a que el Partido Demócrata va a tomar el control del Congreso, de la Cámara Baja, no así del Senado, que estaría manteniendo en el control de los republicanos. Ahorita los republicanos controlan las dos cámaras del Congreso, tanto la Cámara Baja como el Senado, pero todo parece apuntar a que en noviembre ya estaría el Partido Demócrata tomando control de la Cámara Baja, y eso implicaría que ya la administración Trump perdería la capacidad de hacer reformas importantes. Entonces, eso es muy importante porque podríamos tener en los próximos meses una carrera, tal vez, de la administración por terminar de aprobar proyectos importantes mientras tenga todavía esa mayoría. Entonces, puede ser que vengan meses bien cargados de proyectos importantes en Estados Unidos. Y ya para terminar el tema internacional, hacer notar que hay también algunos analistas preocupados por el alto endeudamiento de algunos países, particularmente los países europeos. Aquí vemos en esta tabla, Japón es uno de los países con más deuda, pero para Japón eso no es un problema porque tienen un ahorro muy grande que les permite financiar fácilmente toda esa deuda. Incluso Japón es el principal comprador ahora de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces Japón le alcanza no solo para financiar su propia deuda, sino también la de Estados Unidos. Estados Unidos, aunque tiene mucha deuda, también no tiene tanto problema en manejarla porque su moneda la reciben en todo el mundo, les da una ventaja enorme y les permite también pues, colocar sus bonos del Tesoro fácilmente en el mundo, así financian sin tantos problemas la deuda. Pero ojo que Italia, Francia y España son países que están creciendo lento, tienen una deuda muy grande y están enfrentando también un problema energético importante por el conflicto entre Ucrania y Rusia, que les ha limitado la disponibilidad de energía rusa. Ellos de Europa dependía de importaciones de gas natural ruso, eso se ha interrumpido, entonces ahora Europa tiene que conseguir energía más cara de otras fuentes menos confiables en África, en el Medio Oeste, y entonces eso genera un riesgo importante para el desempeño económico en Europa.
Entonces hay que tener mucha atención porque la crisis europea que se tuvo, no sé si recuerdan, en el 2012 tuvimos un episodio de problemas fiscales en Europa. En aquella ocasión estuvieron centrados en Portugal, España, Grecia, por supuesto, bueno, Italia estuvo también un poquito en problemas, así que hay que tener mucho cuidado porque la zona euro podría también atravesar algún problema de ese tipo en los próximos meses. Entonces, bueno, principales riesgos para el 2026. Esta era una preocupación que teníamos como número uno por la probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, parece que ya esto no va a ser un problema, aunque todavía, ¿verdad?, no sabemos a quién van a elegir con certeza. Entonces, bueno, la designación que haga el presidente Trump de quién va a dirigir la Reserva Federal va a ser una decisión muy importante que se va a tomar en las próximas semanas y tenemos que estar muy atentos a eso. El tema de la crisis europea es importante darle mucho seguimiento. Bueno, aquí no hice referencia ni siquiera al tema de Groenlandia, ¿verdad? Porque eso también podría tener incidencia sobre el desempeño económico de Europa, puesto que podría desencadenarse ahí otra vez un problema con los aranceles, ¿verdad? Podría transformarse la tensión política en una tensión comercial y por esa vía podría también terminar afectando el crecimiento económico y eso podría terminar afectando también las finanzas de los gobiernos y generar que este problema sea más fuerte. Entonces, casi que este punto 2 deberíamos irlo poniendo de número 1, ¿verdad? La situación en Europa yo creo que es lo que debería tenernos más alertas en este momento en cuanto a la situación del entorno global. Y un tercero, que tal vez es el que tiene la probabilidad de ocurrencia más baja, pero es el que tendría el impacto más severo en caso de que ocurriera la toma de Taiwán por parte de China, ¿verdad? Es una posibilidad que ha estado en el contexto geopolítico en los últimos años y con los acontecimientos recientes, por ejemplo, de Estados Unidos, resolviendo el tema de Venezuela, bueno, no sé si resolviendo el tema, pero bueno, con la intervención de Estados Unidos en Venezuela, con el posible desenlace también que se podría estar aproximando del conflicto en Ucrania. Algunos analistas creen que China podría decir también que pues es el turno de ellos, ¿verdad?, de hacer su movida en el plano geopolítico. Y bueno, ahí el gran riesgo de que China tome Taiwán para el mundo tiene que ver con el tema tecnológico, ¿verdad? China es un cuello de botella para la economía global porque China es el único Taiwán es el único país, en Taiwán están las únicas empresas en el mundo capaces de producir los chips necesarios para alimentar toda la industria de alta tecnología. Y aquí el riesgo es que incluso la empresa líder en la producción de chips en Taiwán tiene incluso protocolos de autodestrucción en caso de que haya una invasión de China. Entonces, el riesgo es de que el mundo pueda tener una escasez de semiconductores y de chips de alta capacidad que provoquen una recesión tecnológica, ¿verdad? Incluso alguna gente teme hasta un colapso de computación global. Bueno, ya eso es un escenario un poco extremo, pero bueno, eso es un riesgo muy importante. Pero ¿por qué vemos que es poco probable que ocurra? Porque esto tampoco le sirve a China, ¿verdad? Si la economía del mundo entra en una depresión por un problema tecnológico, pues eso también le haría daño a China, ¿verdad? Y los chinos pues tampoco quieren sufrir las consecuencias de ese problema, ¿verdad? Entonces, geopolíticamente sí quieren la isla, pero no quieren, ¿verdad?, tampoco el colapso de la economía global. Y también saben que podrían enfrentar consecuencias militares, ¿verdad?, que de alguna manera también los han disuadido en este tiempo y podría ser también el motivo por el cual este evento no ocurra, ¿verdad? Lo más probable es que eso no ocurra, pero bueno, tenemos que estar también atentos porque es un riesgo que sería muy, muy significativo. Ahora sí, después de hacer todo ese repaso por el tema de la economía global,
Vamos a hablar de Costa Rica. Costa Rica está creciendo bien, vemos un crecimiento arriba del 4% sostenido, eso sí, con una dualidad entre las zonas francas y la economía interna. Vemos que las zonas francas crecen a un ritmo del 15%. Bueno, zonas francas son lo que llaman regímenes especiales, y el régimen definitivo es lo que tiene que ver con la economía interna. La economía interna está creciendo relativamente lento, a niveles alrededor del 2%, y entonces el crecimiento arriba del 4 general, en realidad es producto de ese acelerado crecimiento que vemos en zonas francas. Sin embargo, bueno, a pesar de que la economía interna no crece muy rápido, la tasa de desempleo se ha disminuido a niveles bastante bajos. Históricamente 6% es esa tasa de desempleo que tiene el país, con una tasa de participación que ha estado relativamente estable, ¿verdad? Entonces, en general vemos un mercado laboral que está dinámico, comportándose de una forma todavía muy favorable, consistente con una economía creciendo arriba del 4%, ¿verdad? Entonces, en términos generales, digamos que la actividad económica del país se ve bien, los ingresos estuvieron creciendo, aunque se han tendido a desacelerar un poquito. Vemos que ya está el crecimiento alrededor del 2%, pero bueno, siempre sigue siendo positivo el crecimiento de los ingresos de los trabajadores. Este auge de zonas francas, de nuevo, está, bueno, liderado en realidad por el tema de dispositivos médicos. Sin embargo, también todo lo que tiene que ver con servicios, ¿verdad? La exportación de servicios empresariales ha sido un sector sumamente dinámico y tal vez hasta el más relevante para lo que tiene que ver con el mercado cambiario, que vamos a hablar más adelante. Proyecciones, aquí tenemos las proyecciones del Banco Central, que en pocos días van a publicar las proyecciones actualizadas. Ahora el Banco Central cada 3 meses nos actualiza las proyecciones. Ya no es como antes, que había que esperar en enero y en julio, ¿verdad? Que era cuando publicaban el programa macroeconómico y después en enero lo publicaban y lo revisaban en julio. Ahora, cada 3 meses, el Banco Central nos actualiza las proyecciones en el informe de política monetaria. Entonces, ese informe lo van a publicar a final del mes de enero. Se supone que el último día de enero normalmente es que lo publican. Entonces, ahí vamos a tener ya todas estas proyecciones actualizadas. Por el momento sí se está vislumbrando un menor crecimiento este año, ojo que es un 3,5% el crecimiento que se está vislumbrando, y básicamente ese menor crecimiento se debe a que las exportaciones de bienes estarían creciendo menos. Ojo que no es un mal crecimiento, el 7% que está proyectando el Banco Central, pero es la mitad de lo que crecieron el año pasado, ¿verdad? Entonces, ese desaceleramiento del sector exportador sería el principal motivo por el que nuestra economía se estaría desacelerando también en este año. Vean que el consumo de los hogares más bien tendría un crecimiento un poquito superior, de 3,5 pasaría a crecer 3,9. Sería una recomposición de la actividad económica. Este año, según el Banco Central, vamos a depender un poco menos de las exportaciones, y entonces va a ser la economía interna la que tome el liderazgo en el crecimiento de la economía. Eso lo vemos también en este gráfico aquí abajo. Vean, por ejemplo, aquí en el cuadro rosado, esto nos dice cuánto es el aporte al crecimiento de las zonas francas o de la economía interna. Vean que regímenes especiales, que son las zonas francas, en el 2025 aportaron 1,7 puntos de crecimiento, y para el 2026 van a aportar 0,7. O sea, va a disminuir en un punto porcentual el crecimiento que van a aportar las zonas francas este año. Esto porque las exportaciones estarían desacelerándose un poco de acuerdo con el Banco Central. Eso estaría ligado también a lo que les comentaba al puro inicio de la presentación, que era un crecimiento relativamente lento que se ve en Estados Unidos, ¿verdad? Ese desaceleramiento de la economía estadounidense nos estaría afectando por esta vía, ¿verdad? Entonces, un menor aporte del sector externo al crecimiento del PIB es lo que está vislumbrando el Banco Central para este año. Lo vemos por sector económico. Vemos que el sector de servicios empresariales es el que estaría liderando con un crecimiento del 6,1%. Bueno, con transporte y almacenamiento 6,2%. Servicios empresariales, tal vez por el tamaño, sería el que tendría es el que lidera en aporte. De hecho, eso lo vemos aquí en el gráfico, el cuadro rosado. Vemos que servicios empresariales estaría aportando 0,9 puntos al crecimiento del PIB, mientras que transporte y almacenamiento, que es la que más crece, aporta 0,3.
Entonces, bueno, servicios empresariales va a ser el nuevo líder en el crecimiento económico del país. Aproximadamente la mitad de la producción de servicios empresariales es producido en zonas francas y son servicios de exportación para compañías transnacionales. Vemos que el sector que más ha estado creciendo, que es la manufactura, en el 2025 vemos que creció 10,5%, estaría desacelerando en el 2026 y registraría un crecimiento de apenas 3,1%. Esto está también totalmente ligado al desaceleramiento del sector exportador, ¿verdad? Entonces, todo esto va animando, ¿verdad?, con lo que vimos ahora de un menor crecimiento en zonas francas, principalmente entonces en el área de manufactura, y aquí es el sector de dispositivos médicos. Ahí en realidad no es que se esté vislumbrando un problema, ¿verdad?, sino que leyendo un poco el informe del Banco Central, lo que apunta también es un efecto base, ¿verdad? Después de haber crecido tan rápido por tantos años, es normal que haya un proceso de consolidación en el cual la tasa de crecimiento disminuya. Ahora nada puede crecer exponencialmente por siempre, y la verdad es que dispositivos médicos ha tenido tasas de crecimiento extraordinarias por mucho tiempo. Incluso llegaron al 49% en términos interanuales hace algunos meses. Así que bueno, después de todo ese crecimiento es que veríamos ya un desaceleramiento de ese sector. Y entonces el liderazgo estaría siendo tomado por el área de servicios empresariales. Hoteles y restaurantes ha estado creciendo lento, ¿verdad? Que el crecimiento 2025 fue apenas sería apenas un 0,5, y sería el sector o uno de los sectores con menor crecimiento en este 2026, a la par del sector agrícola, que es el que también ha tenido un desempeño más complicado por temas climatológicos que han estado afectando, además del tipo de cambio, ¿verdad?, que le ha hecho una mala pasada también a todo el sector agroexportador. Bueno, temas de liquidez y crédito, aquí en realidad no vemos mayores cambios, vemos la liquidez creciendo bastante bien, especialmente en dólares. Se ha acelerado un poquito el crecimiento de la liquidez en el país. La proyección del Banco Central es que va a seguir creciendo a niveles del 7%, que es un buen nivel. El crédito también lo vemos creciendo a una tasa moderada, pero sostenible. Crece al 8% en colones y alrededor del 5% en dólares. Esto es un crecimiento razonable que va a ayudar también a que la economía mantenga una tasa de crecimiento. Y el Banco Central anticipa también que para el 2026 la tasa de crecimiento va a ser bastante buena. Ok, vamos avanzando ya para ir entrando a uno de los temas importantes. Bueno, la inflación que tenemos en el país es deflación en este momento, en realidad, menos 1,23. Esa fue la variación del índice de precios en el año, y esto es algo que en realidad no es una muy buena noticia, que tengamos una inflación negativa. Esto es un problema económico, en realidad, la deflación, porque cuando un país tiene inflación negativa, lo que pasa es que desaparecen los aumentos salariales. Como ya vimos incluso, no sé si recuerdan el gráfico del mercado laboral, que los ingresos sí estuvieron creciendo, pero ya se estaban frenando. Bueno, eso es un riesgo de que los salarios no aumenten, porque si los salarios dejan de aumentar, eso es un problema, porque la gente que asume deudas, normalmente en todas las economías del mundo se necesita que haya un poquito de inflación para que los aumentos salariales ayuden a que la carga de esas deudas de las personas disminuya. ¿Verdad? Cuando alguien toma una deuda, normalmente tiene pagos fijos que tiene que hacer. Entonces, si hay inflación y hay aumentos salariales, eso ayuda a que esos pagos de las deudas vayan haciéndose cada vez un poquito menos pesados dentro del presupuesto de las familias. Entonces, con deflación no hay aumentos, y sin aumentos el consumo se estanca, ¿verdad? Y eso hace que las economías pierdan velocidad y entren en periodos de estancamiento. Eso le pasó a Japón, por ejemplo, hace un tiempo, que tuvo un problema de deflación de muchas décadas. Así que bueno, el hecho de que los precios en una economía bajen, que bajen todos, no es algo tan positivo, porque, ¿verdad?, dentro de la consecuencia que eso genera sobre los salarios de las personas, tiene un efecto adverso al final.
Entonces no es muy bueno en realidad que tengamos una inflación tan baja, por eso por eso el Banco Central tiene una meta que es entre 2 y 4, ¿verdad? La meta del Banco Central es inflación de 3% más menos 1. Por eso es que la meta nunca es 0, ¿verdad? Siempre es bueno que haya un poquito de inflación que sea baja y estable. Eso no lo está logrando el Banco Central, ¿verdad? La inflación está persistentemente por debajo de la meta y no vemos realmente tampoco que el Banco Central esté realmente incómodo con este resultado. Más bien, leyendo los informes de política monetaria, vemos que el Banco Central está procurando que la política monetaria tenga una postura neutral, lo cual es sorpresivo porque si la inflación no está en el objetivo, posiblemente se justificaría una posición no neutral, sino más bien una posición expansiva de la política monetaria. ¿Qué quiere decir eso? Que el Banco Central, si quisiera que la inflación en realidad no esté en -1, sino que esté en el rango objetivo, el Banco Central necesita generar más dinamismo en la economía, ¿verdad? Necesita que haya más consumo, que eso genere un poco más de presión de demanda. O sea, necesitamos una demanda interna más dinámica para que la inflación suba y se ubique en la meta. ¿Cómo puede lograr eso el Banco Central? Bajando las tasas de interés o incluso recortando el encaje mínimo legal, ¿verdad? Que es un costo para el sistema financiero que encarece el crédito para las personas. Entonces, bueno, el Banco Central tiene herramientas que le permitirían ayudar a que la inflación entre al rango objetivo. Sin embargo, vemos que hay una visión muy pasiva desde el Banco Central. Ellos están vislumbrando que la inflación va a llegar a la meta hasta el 2027, no parecen tener premura. Así que, bueno, vemos una postura muy restrictiva y rigurosa del Banco Central por este motivo, y eso también es parte de lo que creemos que tiene el tipo de cambio relativamente bajo, ¿verdad? Entonces, y esto es algo también que, bueno, podría eventualmente cambiar, ¿verdad? El Banco Central en algún momento podría decir, bueno, no, la verdad es que estamos viendo que la inflación no responde y vamos a necesitar mover nuestra postura de política monetaria del nivel neutral y vamos a tener que irnos sí, a una posición expansiva. Bueno, entonces, si el Banco Central decidiera ese cambio, eso podría tener consecuencias no solo sobre la inflación, sino también sobre el tipo de cambio, ¿verdad? Porque eso sí podría eventualmente provocar un cambio en la tendencia. Ven que el Banco Central sí ha bajado la tasa de interés de política monetaria, que estaba en 4, este año la bajó 3 veces, va por 3.25, pero bueno, el hecho de que los precios sigan bajando quiere decir que posiblemente hagan falta más recortes en la tasa de interés en colones para lograr ese objetivo. El Banco Central por el momento no nos ha dado muchas señales de que estén pensando en esa vía, pero bueno, si los resultados siguen siendo los que estamos viendo, podría ser cuestión de tiempo para que el Banco Central tenga que reconsiderar su estrategia y vaya a recortar más agresivamente las tasas de interés. Bueno, el tipo de cambio, aquí vemos cómo ha tenido pues durante la mayor parte del año, más bien una volatilidad muy baja. Tuvimos un tipo de cambio casi fijo, ¿verdad? Muy estable ahí entre 500 y 510, ¿verdad? Casi entre 505 y 510, apenas 5 colones fue lo que se movía durante la mayor parte del año, hasta que llegó el inicio de diciembre con el pago de aguinaldos y todos los dólares que se generan a final de año. El tipo de cambio pues cayó como típicamente cae, en realidad siempre a finales de noviembre, inicios de diciembre es usual ver caídas en el tipo de cambio y luego puntes en diciembre. Eso pues ocurrió tal cual. En enero estamos viendo otra vez una baja en el tipo de cambio, que también es consistente con la estacionalidad. En realidad los primeros meses del año suelen ser meses de dólares abundantes en el país, es temporada alta de turismo. También están los cafetaleros exportando su producto. Y las importaciones también, ya pasó las importaciones de fin de año. Entonces, como que todo se junta y los primeros meses del año suelen ser meses superavitarios de dólares para el país. Entonces, por eso es que este comportamiento en realidad no debería sorprendernos tanto, ¿verdad? Es relativamente normal, digamos que el tipo de cambio tiende a bajar en estas épocas del año. Y históricamente es por ahí de mayo, junio, tal vez mayo, cuando el tipo de cambio empieza normalmente a tener un poco más de dinamismo. Sin embargo, bueno, por el momento seguimos viendo muchos dólares y eso es lo que vamos a ver aquí en la balanza de pagos. Vean que la línea verde refleja el superávit de la cuenta financiera, son los dólares que nos están financiando el déficit en la cuenta corriente. Tal vez voy a avanzar aquí rápido para ir a algo que les quiero
llamar la atención, me llama mucho la atención, que está haciendo el país con el exceso de dólares. Bueno, esto es algo muy positivo, yo creo, y es la inversión en el exterior. Bueno, o sea, estamos acumulando activos financieros en el exterior, entonces eso es bueno, por lo menos con el exceso de dólares es mejor ahorrarlos e invertirlos, ¿verdad?, que consumirlos. Entonces, aquí esto lo que nos refleja es que estamos como país adquiriendo activos financieros en el exterior. Bueno, estas son inversiones, principalmente inversionistas institucionales, ¿verdad? Ahí hay operadoras de pensiones, bancos, fondos de inversión, asociaciones solidaristas también, ¿verdad? Pueden ser parte también de las entidades que estén haciendo inversiones en mercados internacionales, acumulando activos externos, y bueno, ahí es a donde se están yendo una parte de los dólares. ¿De dónde han venido tantos dólares al país? Bueno, hay dos respuestas. Una que es, voy a empezar por la menos bonita, que es esta que vemos aquí abajo, que es deuda externa. Vean cómo ha aumentado la deuda externa, no solo del gobierno, ¿verdad? Gobierno y Banco Central, en los últimos años, ¿verdad? Ha sido un aumento importante en los últimos 3 años, como 6.000 millones de dólares por parte del gobierno, pero también el sector privado, aquí lo llaman sectores, en los últimos años, ha tenido también un crecimiento en su deuda externa. Entonces, estos son préstamos de bancos internacionales a entidades costarricenses del sector privado. Entonces, dólares han estado entrando al país también, o sea, no solo por la vía normal, que son las exportaciones, ¿verdad? Y la inversión extranjera directa, la vemos aquí arriba también, estable, pero muy alta también, sino que también los dólares están entrando por el endeudamiento externo, ¿verdad? Esto es algo que tampoco puede seguir para siempre, ¿verdad? En algún momento ya va a frenarse ese endeudamiento y ese flujo de dólares también va a disminuir, ¿verdad? Entonces, esto es algo que eventualmente más adelante podría también provocar un giro en el comportamiento del tipo de cambio. Por el momento, digamos, vemos ahí una fuente importante de dólares. ¿Y a dónde van a parar esos dólares? Bueno, una parte vimos que el sector privado lo está invirtiendo en el exterior, acumulando activos, pero el Banco Central también está adquiriendo esos dólares, invirtiéndolos en el exterior. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál es la dinámica que estamos viendo en el sector externo? Básicamente una generación de divisas por parte de zonas francas y turismo, digamos, ¿verdad? Ambos sectores son de los principales generadores de dólares. Entonces, zonas francas más turismo más deuda externa, ¿verdad? Esos son los 3 mayores generadores de dólares en el país. ¿Y qué pasa con esos dólares? Bueno, los está comprando el gobierno, Banco Central, perdón, para sus reservas monetarias, y los está comprando también el sector privado, léanse de nuevo, pensiones, bancos, fondos de inversión, invirtiéndolos en activos financieros en el exterior. Entonces, es la dinámica que estamos viendo, que no creemos que pueda ser una dinámica sostenible en el tiempo. Esto en algún momento se va a tener que frenar porque tampoco el Banco Central le sirve seguir acumulando reservas monetarias, porque esto eventualmente puede generar un problema financiero que, bueno, no voy a entrar en mucho detalle ahí, pero el Banco Central necesita que esta dinámica cambie porque seguir acumulando tantas reservas se le puede convertir en un problema más adelante. Y bueno, ya para terminar, las finanzas públicas las vemos muy bien. En realidad el déficit está disminuyendo a niveles del 2,6%. Es el déficit acumulado a octubre. Creemos que va a cerrar alrededor del 3,5%. Con una deuda abajito del 60%. Bueno, aquí está la proyección del déficit fiscal para un 3,3% el año pasado, 3,3% este año. Así que en finanzas públicas la expectativa es que se mantenga el resultado favorable que hemos tenido en los últimos años, que ha permitido también que el país mejore su calificación ante las agencias internacionales. Entonces, bueno, esas serían los principales puntos que yo les quería comentar. Aquí les dejo las conclusiones. En realidad, estos son temas que, bueno, los acabamos de comentar. Y bueno, yo creo que para no quitarles más tiempo, le devuelvo el pase a don Mauricio. Muy bien, muchísimas gracias a don Eric por la información presentada el día de hoy. Ya contamos con algunas consultas en el chat que estaremos atendiendo en unos momentos. Mientras tanto, queremos compartirles cómo desde Cuarzo continuamos facilitando procesos esenciales para las asociaciones. Los invito a ver el siguiente video sobre Asambleas 360.
Cuarzo está en constante evolución y hoy los recibimos en nuestra nueva casa, en WeWork. Bienvenidos. Estamos en un espacio que refleja lo que somos: tecnología, cercanía y eficiencia operativa. Desde aquí coordinamos asambleas presenciales, virtuales o híbridas, respaldadas por profesionales y tecnología líder en el sector. Con Asambleas 360, su evento se convierte en una experiencia segura, transparente y bien organizada. Damos siempre un paso adelante porque creemos en una evolución tecnológica que reflejamos en cada asamblea. Permita que los expertos le acompañemos en su asamblea. Con Cuarzo, planificación inteligente y resultados con visión. Muy bien, si desea conocer más sobre cómo Asambleas 360 puede ayudarle a realizar sus asambleas de forma fluida, segura y eficiente, les invitamos a que nos escriban al correo nuevosnegocios@cuarzo.com. En Actualidad Solidarista, contamos con aliados estratégicos que comparten nuestra visión de fortalecer el solidarismo como Banco Promérica. Agradecemos su compromiso y apoyo continuo para impulsar este espacio. Es un placer darle la bienvenida nuevamente a don Efraín Rojas Soto, quien nos acompaña hoy representando a Banco Promérica para brindarles una información muy importante. Sin más, don Efraín, adelante, tiene usted la palabra. Gracias, Mauricio, y gracias nuevamente a don Eric. De verdad que sí, muy enriquecedor la información. Estimados, básicamente lo mío es breve, quedar nuevamente a las órdenes de ustedes para temas de aperturas de cuentas, temas de inversión, temas de planillas, mesa de cambio, datáfonos y demás. Queremos convertirnos paulatinamente en el banco favorito de ustedes, ¿verdad? Sabemos que quizás tengan a la fecha ya un banco de su preferencia, pero queremos irnos, como dicen, metiendo poco a poco, ¿verdad? Para que ustedes sientan ahí el apoyo y el servicio que les podemos dar. Adicionalmente también, conforme vayamos aumentando esa relación comercial, algunas cositas interesantes como ya lo hemos tocado en presentaciones anteriores, como lo son entradas a los partidos de la Liga Promérica, a conciertos, eventos y demás, ¿verdad? Entonces, todo eso suma, ¿verdad? Y podemos hacer una alianza que persista a través del tiempo, estimados. Básicamente es eso. Yo les voy a estar enviando un correo, ¿verdad? Con mis datos y demás, para que darle las órdenes y eventualmente hacer algún tipo de Teams, algún tipo de visita, ¿verdad? Para ver si, reitero, vamos amarrando esos negocios poco a poco. Eso es breve y básicamente desearles lo mejor nuevamente y estamos a la orden. Muchas gracias por el espacio. Mauricio, por favor. Muy bien. Muchísimas gracias a don Efraín y a Banco Promérica por ser parte de Actualidad Solidarista. A continuación vamos a responder parte de las consultas que nos han dejado en el chat. Y bueno, la primera consulta viene por parte de don William de Acevic, quien nos hace la consulta. Nos dice, esta proyección, ¿cómo podría afectar o beneficiar en el futuro cambio de gobierno, ya que es una proyección para el 2026-2027? Pero según el gobierno que preceda después del 1 de mayo, ¿en qué momento se podrían ver las estadísticas de los cambios o la estabilidad de estas proyecciones? Sin más, le cedemos la palabra a don Eric para que nos ayude con la consulta. Sin más, tiene usted la palabra. Gracias. Muchísimas gracias a don William. En realidad muy buena pregunta porque sí, es una realidad que la conducción, ¿verdad?, de la política monetaria y de la política fiscal, ¿verdad?, está totalmente asociado a ¿verdad?, las prioridades que tenga el gobierno de turno, ¿verdad? Entonces, la incidencia de quien pues tome las riendas, ¿verdad?, va a tener implicaciones sobre las proyecciones. El Banco Central, por lo general, al elaborar las proyecciones, trata de
¿verdad? De abstraerse de todo el tema político. Pero bueno, sí es un hecho, ¿verdad? Que las diferentes propuestas pueden tener diferentes implicaciones, ¿verdad? Sobre el desempeño económico. La pregunta nos cuestiona, digamos, cuánto tiempo puede durar en materializarse algún cambio de timón en caso de que llegara a ocurrir, ¿verdad? Un cambio en la conducción. Eso, bueno, podría ser muy rápido, ¿verdad? Todo depende del el enfoque que tenga la nueva administración. Vamos a ver, si tuviéramos continuidad de la administración actual, yo creo que está muy claro, ¿verdad? Las prioridades y la estrategia del Banco Central actual, ¿verdad? Yo creo que ha sido consistente, uno puede criticarlo o no, pero bueno, lo que sí es claro es que un énfasis en el control de la inflación, ¿verdad? Más que en el estímulo del crecimiento y una disciplina fiscal, digamos, que se ha mantenido, ¿verdad? Eso es lo que uno podría esperar. Pero bueno, sí hay planteamientos en la mesa política, digamos, que sugieren cambios, ¿verdad? Hay algunos candidatos que incluso han hablado sobre el tipo de cambio, ¿verdad? Que no ven que sea un tipo de cambio de equilibrio, incluso que creen que debería subir el tipo de cambio para que no se perjudiquen sectores agroexportadores. Eso se podría lograr, digamos, con una conducción distinta de la política monetaria, ¿verdad? Si tuviéramos un presidente distinto en el Banco Central, que le diera un poco más de prioridad al tema del crecimiento, ¿verdad? Podríamos tener políticas que ayuden a que el tipo de cambio despegara más rápido. Por ejemplo, lo que les comentaba, de tasas de interés más bajas o recortes en el encaje mínimo legal, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos una nueva visión o una visión distinta en el Banco Central, eso sí podría incidir muy rápidamente sobre variables como el tipo de cambio y tasas de interés. Entonces, yo creo que ahí no habría que esperar mucho si se materializara ese escenario. Ahora, lo complicado es saber ¿verdad? Cuál va a ser el desenlace, ¿verdad? El proceso electoral, aunque, ¿verdad? Tenemos encuestas que más o menos nos guían hacia qué poder esperar del futuro. Lo cierto del caso es que eso es algo que nadie sabe, nadie conoce cuál va a ser el resultado, y sí puede haber una incidencia sobre las proyecciones dependiendo de cuál sea el resultado. Y en mi opinión, donde más rápida y claramente podríamos ver cambios en el entorno económico tiene que ver con macroprecios como tasas de interés, tipo de cambio, ¿verdad? Que sí podrían reaccionar a cambios en las prioridades que se definan en el Banco Central principalmente. Muy bien, muchísimas gracias a don Eric. Nuestra siguiente... Sí, don Mauricio, no sé si tenemos otra. Sí, tenemos más consultas, don Eric. Nuestra siguiente consulta nos la hicieron llegar, dice así: ¿es posible que el tipo de cambio siga bajando aún más? ¿Podría ocurrir algo que haga cambiar ese comportamiento? Adelante, don Eric, tiene usted la palabra. Sí, gracias. De hecho, parece que es lo más probable en este momento, en el muy corto plazo al menos, ¿verdad? La tendencia parece que estamos en un mercado muy superavitario de dólares todavía. Así que en el corto plazo yo no descartaría esa posibilidad de que el tipo de cambio tienda a disminuir, como les comentaba hace unos minutos, hasta marzo, abril más o menos, tenemos típicamente una generación muy importante de dólares en el país. Ahora, el Banco Central puede intervenir, y en mi opinión debería intervenir de una forma tal vez un poquito más decidida, porque el hecho de que el tipo de cambio baje tanto también puede convertirse en un problema, así como les hablaba ahora de la deflación. Bueno, por un lado, la baja constante del tipo de cambio puede generar deflación, ¿verdad? El bajar el tipo de cambio se puede hacer que el índice de precios también tienda a disminuir, y entonces, bueno, eso podría agravar la deflación. Y también el problema de que el tipo de cambio baje tanto es que eso podría poner en riesgo el motor realmente de la economía del país, que es el sector externo, ¿verdad? Todo lo que son zonas francas, turismo, bueno, todo lo que es producción orientada a la exportación, ¿verdad? La generación de divisas, podría entrar en un problema de estancamiento, ¿verdad? Bueno, de hecho ya vimos el turismo el año pasado frenándose un poco, aunque, bueno, anecdóticamente parece que ha habido un repunte en diciembre, por lo que se sugiere
por la entrada de turistas que se están viendo recientemente al país. Sin embargo, las estadísticas que se han publicado recientemente más bien sugieren que el turismo se ha desacelerado en forma importante y eso puede ser producto del tipo de cambio, ¿verdad? Que ha bajado tanto, entonces Costa Rica se ha vuelto un destino más caro en comparación con otros países que también compiten por esos turistas. Entonces es un riesgo que el tipo de cambio siga bajando tanto, ¿verdad? En algún momento el Banco Central va a intervenir. Bueno, ya intervino el año pasado, de hecho defendió el nivel de 500 colones por bastante tiempo. Mucha gente pensaba que no iba a permitir que bajara más allá, pero bueno, la capacidad del Banco Central también es limitada, así que tuvo que ceder, ¿verdad? Y dejar que el tipo de cambio cayera por debajo de ese nivel. Eventualmente el Banco Central podría también poner la raya en algún otro nivel un poco más abajo, ¿verdad? No sé, podría decir 480 y de ahí no lo dejo bajar. Eso puede ser posible y eso sería consistente también con el comportamiento que le hemos visto al Banco Central, ¿verdad? Donde trata de defender un nivel y evitar que caiga más de ahí. Entonces el Banco Central yo creo que sí va a tratar de evitarlo, que baje muchísimo más. Entonces, en resumen, sí es posible que baje el tipo de cambio un poco más. No creo que baje muchísimo más, porque eso podría ser un riesgo para el desempeño de nuestra economía. Además de que el Banco Central tiene, como les comentaba, algunas herramientas que le podrían permitir también ayudar a darle vuelta a ese comportamiento. Muy bien, perfecto. Nuestra última consulta, don Eric, dice así: ¿por qué es un problema que la inflación sea negativa? ¿No es mejor que los precios bajen? Adelante, tiene usted la palabra. Sí, eso es un tema un poco técnico, ¿verdad? Porque sí, vamos a ver, si los precios bajan, en principio el salario le alcanzaría a las personas para comprar más bienes, ¿verdad? Hasta ahí todo perfecto y sería positivo. El problema viene, como les comentaba hace unos minutos, cuando llega la hora de negociar salarios con las personas, ¿verdad? Entonces el problema es que típicamente cuando la inflación es negativa, la mayoría de empresas deciden no aumentar los salarios de los trabajadores y entonces eso genera el problema de la gestión de la deuda, ¿verdad? Que los aumentos salariales son fundamentales para que la gente pueda ir disminuyendo el peso de la deuda sobre sus presupuestos familiares. Entonces, ahí es donde está el problema y países como Japón, les comentaba que han sufrido, ¿verdad? las consecuencias de la deflación. La deflación es un monstruo a veces más difícil de vencer incluso que la misma inflación. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema que es más sutil, ¿verdad? La gente más bien puede estar feliz cuando le dicen que el índice de precios bajo, más bien la gente se vuelve un poco escéptica, ¿verdad? Porque tal vez, como el costo de vida es alto, ¿verdad? La gente no necesariamente percibe, ¿verdad? Como una mejora en su capacidad de compra, el tema de los cambios en el índice de precios. Pero bueno, sí en el fondo está ese tema, ¿verdad? Que es el de los ingresos y los salarios, lo que hace que es importante que haya un poquito de inflación, ¿verdad? Que sea baja y que sea estable, pero que sea positiva. Sí, muy bien, eso sería... No sé si nos regala unas últimas palabras para ya cerrar el programa. Adelante. Sí, no, darles muchas gracias a todos por su atención. Estamos en Banco Promérica en la mejor disposición de darles nuestro consejo, nuestra asesoría. Así que a través de don Efraín estamos para servirles y desearles muchos éxitos en este 2026. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Actualidad Solidarista. Agradecemos a don Eric Vargas por su análisis claro y a Banco Promérica por su valioso apoyo. En Cuarzo, reafirmamos nuestro compromiso de brindar confianza, respaldo y tranquilidad a las asociaciones solidaristas, acompañándolas en su crecimiento. El contenido de este webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales de Actualidad Solidarista. Agradecerles mucho por su compañía. Estuvo con ustedes Mauricio Carvajal y nos vemos en nuestra próxima entrega de Actualidad Solidarista.